Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algunos videos presenté un reloj de la marca Berni, una pieza que me pareció interesante por su buena imagen y materiales. Esa experiencia me animó a buscar otros modelos y terminé trayendo el que tengo aquí. Comparte el uso del titanio, pero ahora con el plus de un movimiento automático. Así que sin más, vamos a verlo. Ya hemos dicho que Berni se ha ganado popularidad entre quienes buscan buenas especificaciones sin gastar demasiado. Este modelo lo adquirí directamente en la tienda oficial de Berni en AliExpress, algo que nos queda claro desde este primer embalaje de transporte donde vemos su logotipo por todas partes. Para quienes no estén tan familiarizados, AliExpress es una plataforma global de compras en línea donde podemos encontrar desde accesorios hasta relojes de todo tipo, con vendedores que van desde distribuidores hasta tiendas oficiales de varias marcas. El envío en este caso fue bastante rápido, ya que me llegó aquí a México en solo 5 días, incluso 2 días antes que el modelo anterior que había pedido. Y como no puede faltar, les dejo aquí ya en la descripción del video el enlace directo a este reloj, junto con algunos códigos de descuento que pueden aplicar en casi cualquier artículo de la plataforma, incluyendo este modelo en caso de que les guste. En esta ocasión el empaque nos llega en color negro, fabricado en cartón tanto la cubierta como la caja. Mantiene una imagen bastante limpia, ya que en los diferentes lados no vemos información adicional, únicamente el logotipo de la marca al frente en letras doradas. En la parte trasera sí encontramos datos de la empresa, algunas especificaciones técnicas y referencias generales, además de su página oficial. Para acceder al reloj deslizamos la cubierta y nuevamente aparece el logotipo. La caja tiene un acabado con efecto granulado que le da un buen toque. Personalmente siempre me ha gustado este estilo en negro, aunque lo realmente interesante está adentro. Al retirar la tapa, notamos que buscan protegerlo bien, ya que lo primero que encontramos es una bolsa de burbujas. Dentro, junto a una pequeña almohada, aparece nuestro reloj. Como les decía, no pude resistirme a la variante en negro, que en el catálogo está descrita como clásica, y sí, transmite justamente esa imagen con algunos detalles interesantes en su esfera. Antes aquí tenemos los complementos, como una tarjeta de cartón donde agradecen la compra y ofrecen algunos consejos básicos para relojes mecánicos, como que no usan pila porque son accionados por resorte, que si es la primera vez que lo utilizamos o ha estado guardado debemos darle cuerda manual completa, y además nos recomiendan conservar la tarjeta porque contiene instrucciones esenciales. En ella también encontramos códigos QR para información sobre cuidados y garantía. Junto a esto incluye un manual de instrucciones en color dorado, con formato de libro, que seguramente está en varios idiomas y ofrece datos más detallados que la tarjeta. Y finalmente aquí también trae su tarjeta informativa. Ya con el reloj en las manos me doy cuenta de algo, que me dejé llevar por las fotos y pensé que la correa era de piel, pero no, más bien por la textura y la sensación creo que es de caucho. No creo que sea silicona por cómo se siente. Y la verdad no me desagrada, al contrario, le queda bastante bien el diseño al reloj. La caja también viene protegida con este plástico o emplayada, un detalle extra de protección, pero mejor. Ya de esta forma podemos apreciar mejor el reloj. Al ser una caja de titanio, lo primero que notamos es el peso. No es tan ligero como el modelo anterior, sí tiene cierta presencia probablemente por su maquinaria. La caja se siente muy resistente y maciza, como si no estuviera hueca, construida como un solo bloque, con un acabado mate y cepillado que le da mucha presencia. La correa, la cual sigo pensando es de caucho, aporta comodidad gracias a su flexibilidad. Es completamente negra, generando simetría con la esfera. Vemos el patrón que les platiqué. Me confundió al principio, porque imita el estilo de las correas de piel tipo cocodrilo, incluso con el borde bordado en color blanco. En la parte trasera solo encontramos un pequeño logotipo en ambos extremos y dos sujetadores, uno fijo y otro móvil. La hebilla es metálica y de diseño limpio, aunque resulta curioso que los sujetadores parezcan pequeños ladrillos. Además incorpora pernos de extracción rápida. Al ir a su parte trasera, encontramos que la tapa también es de titanio y se asegura mediante rosca o atornillada. Aquí están grabados el modelo y la marca, y de forma radial aparecen información adicional como los materiales y la resistencia al agua, 10 atmósferas, es decir, 100 metros, por lo que estará seguro en actividades acuáticas casuales. La corona, ubicada a las 3 en punto, no está adornada, no sobresale demasiado, pero aún así se puede girar sin problema de forma suave para darle cuerda o ajustar a nuestro reloj. Si lo colocamos de esta forma, podemos ver cómo el bisel se eleva de manera limpia, sin subdivisiones, como una sola pieza. Además, el cristal es de zafiro, lo que ayuda a protegerlo de rayaduras, un material poco común en relojes de esta gama. Pasemos a ver su carátula, que desde el inicio muestra un diseño muy clásico. Para mi gusto, lo mejor es que cuente con números arábigos. Siempre los prefiero sobre las barras en los índices, aunque eso ya es cuestión de estilo personal. Destacan muy bien sobre el fondo negro y por encima de ellos encontramos la escala de minutos en una fina línea blanca. Las manecillas son de tipo alfa y cuentan con lumen, en un momento lo vemos. En cuanto a lo estético, lo más llamativo está en el fondo de la carátula, un efecto tipo rayos de sol formado por líneas onduladas que parten del centro hacia el borde, un detalle que se ve más si lo ponemos contra la luz. A las 6 en punto se ubica el segundero continuo, que casi parece una pequeña brújula. Voy a mover las manecillas y lo apreciamos mejor en funcionamiento. La punta marcada en rojo indica claramente la llegada a los 60 segundos,
Finalmente, hay una pequeña ventana a las 3 para el fechador. Un cíclope hubiera sido útil, pero entiendo que se omite para no aumentar costos. Creo que no mencioné la medida de su caja, que es de 40 milímetros, bastante estándar. Aquí la tenemos junto al modelo anterior de 38 milímetros. Por cierto, va muy bien, resultando un buen reloj. En cuanto al ajuste, recordemos que es un reloj mecánico automático. Podemos darle cuerda manualmente, preferiblemente cuando esté detenido, aunque de forma automática se recarga con el movimiento de nuestra muñeca. Para ajustar la hora, como ya es predecible, retiramos la corona hasta el segundo clic y giramos las manecillas en sentido horario. Si la colocamos en el primer clic, ajustamos la fecha. La corona no es de rosca y notamos que el reloj no es hackeable, ya que el segundero sigue moviéndose mientras lo ajustamos. Por último, funciona con un movimiento Seagull ST1731, y más adelante investigaré su reserva de marcha para darles todos los detalles en la videoreseña. Ya puesto en la muñeca, podemos ver que no se ve exagerado, incluso en muñecas delgadas como la mía, que mide 16.5 centímetros. La correa de caucho ayuda mucho a la comodidad, no diría que es tan ligero ya que la caja es un bloque sólido y se siente el peso al moverlo. Su diseño es muy versátil, casi de vestir, adecuado tanto para eventos formales como casuales. Más adelante traeré la reseña completa con todos los datos que faltan. Estamos en un lugar de poca luz y podemos apreciar su lumen, indicado como Super con un bonito color azul. Es más visible en los números que en los índices. Por otra parte, incluso el pequeño indicador del segundero cuenta con lumen en rojo, un buen detalle por si necesitamos saber el paso de los minutos. A este momento del primer vistazo de este Verne automático, nos deja que es un reloj que combina diseño clásico y detalles modernos, con caja de titanio, cristal de zafiro y lumen en manecillas y números. La correa de caucho ofrece comodidad y la caja sólida le da presencia y sensación de calidad. Es un modelo que vale la pena si buscan un reloj mecánico automático con buena construcción y diseño atractivo. Si les gustó y quieren adquirirlo desde AliExpress, su costo es de alrededor de $96, aunque recuerden verificar los posibles impuestos al final de su compra. Usando el enlace y los códigos también ayudan al canal. Ahora lo más importante serán sus comentarios. ¿Qué piensan de los relojes Verne? ¿Alguno ya los ha usado? ¿Alguna queja o experiencia que quieran compartir? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.